Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. En la 100.1, esto es DF en Infinita. Una presentación de Europcar.cl, tu solución de movilidad. Para proyectos de corto plazo o esos que salen de una semana a otra, apóyate con el convenio Rentacar Corporativo. Los autos que quieras, donde quieras y por el tiempo que necesites. Cotiza en Europcar.cl. Mateo Navas está con nosotros, su editor del DF. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Juanma? Uy, bien. Perdón, sí. Está como... Y eso que no es lunes, es viernes. No, pero hoy es viernes interferiado. ¿En qué momento dejamos decirle sándwich al interferiado, digo yo? No sé, cuando uno tiene sándwich, po. Ah, cuando tiene, Aquí estamos. Claro, pero la gente que dice, no, se tomó el interferiado. No perdamos la tradición de decir que es sándwich. Sí, por supuesto. Se están perdiendo las costumbres. No, basta ya. Sí, yo soy un hombre de costumbre. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día? No vamos a hablar de Chile, un poquito de Chile, pero vamos a hablar de China, que es igualmente importante. Niu Qinbao, en particular, el embajador de China en Chile, que yo creo que tú coincides, es el embajador que está en Chile, de un país, por supuesto, extranjero, que más hace noticia hoy día. No solamente por la relevancia de China en Chile, sino que también por su estilo, ¿no? Es un embajador que escribe, que opina, que concede entrevistas, que no le molesta la exposición y que obviamente también ha hecho bastante noticia en las últimas semanas, producto de algunos atentados, producto también de algunas opiniones que ha dado a algunos columnistas. Vamos a hablar de eso y también porque se viene una gira. Del presidente Boric a China, entonces también eso va a ser importante y vamos a ver si es que Niu Qinbao hace noticia. A ver, el embajador de China en Chile, bueno, él no habla español, ni una gota. Nada. No habla español, habla un inglés muy fluido, por supuesto, habla chino y eso genera... Qué tranquilidad para el gobierno de Xi Jinping que hable chino mandarín, ¿no? Pero eso genera que siempre viaje con su staff. Siempre viaja con Celeste, que es su asistente, y también está con su grupo de traductores. Es un equipo que lo acompaña a cada actividad. El embajador de China en Chile, que cumplirá 60 años en julio, bueno, tiene una agenda muy marcada, muy apretada, que combina reuniones con autoridades, con fundaciones, con empresas privadas. Esas son como sus tres militancias a lo largo, obviamente, de su gestión, de su semana, etc. Y hace una semana, por ejemplo, se juntó con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por el atentado que sufrió, que sufrió esta empresa que se llama Rucalwe Energía S.p.A., que es subsidiaria de una empresa que se llama China International Water and Electric Corporation. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, bueno, hubo un atentado bien violento, 50 vehículos fueron quemados, la moneda presentó una querella por ley antiterrorista y obviamente el embajador se enojó mucho. El embajador siempre ha dicho que ellos defienden muchísimo la empresa china en Chile, pero que tiene que existir las reales condiciones para que esas empresas puedan emprender, y por eso él pidió muy, muy enfáticamente castigos severos a los responsables. Eso generalmente no se da mucho en diplomacia, pero él fue bien explícito para asegurar eso. Y por ejemplo, producto de que Niu Qinbao, lo hablábamos al principio, ha hecho tanta noticia, a inicios de esta semana, el martes, se reunió con decenas de periodistas en la embajada de China en Chile, que queda en Pedro de Valdivia. Hubo medios locales, hubo medios extranjeros, y respondió una a una las preguntas que los periodistas le habían mandado al equipo de la embajada previamente por escrito. Y él, como no habla español, él las respondió en chino y un traductor las respondía en español. Entonces era media extraña la conferencia de prensa, pero no eludió ningún tema. O sea, habló de Molchino, habló de la situación en Palestina, habló de la relación con Estados Unidos, habló incluso de su tono parco para escribir, o serio para escribir columnas de opinión, la imagen que proyecta China al extranjero, etc. O sea, de todo, no eludió ningún tema. Y por ejemplo, obviamente, la gran mayoría de los periodistas que acudió, muchos periodistas también para medios extranjeros, le preguntaron sobre Washington, ¿no? Y él dice que he notado que algunos políticos o algunos medios de comunicación desde Estados Unidos han difamado los proyectos de inversión china
que estos proyectos pueden dañar los intereses de Chile. Ya, eso es bien interesante. A ver. ¿Por qué? Porque, a ver, el embajador New Kimbao ha dicho que en varias oportunidades que Estados Unidos está llevando a cabo una segunda doctrina Monroe, ya que la doctrina Monroe es una doctrina que ocurrió en los 1800, ¿no? Con el presidente Monroe, que básicamente era evitar la intervención de países europeos en Latinoamérica, y eso lo está volviendo a hacer Estados Unidos con, en este caso, China. Y ese es el tema que más repitió New Kimbao en la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque dice que, según él, Estados Unidos, o sea, Latinoamérica para Estados Unidos es su patio trasero, no es realmente un foco de negocios importante, a diferencia de China, que si uno ve, China tiene negocios importantísimos en industrias estratégicas, no solamente en Chile. O sea, en Chile está, obviamente, State Grid, está en muchos países, en SQM, etcétera, pero también está el puerto de Chancay en Perú, etcétera. La doctrina Monroe, básicamente lo que planteaba, como en el 1820, por ahí. Exactamente. Era básicamente evitar una recolonización europea. Exacto. De esa época, ¿no? Eso es lo que pretendía el presidente Monroe, que era en el fondo evitar cualquier tipo de intervencionismo a través de inversiones o de lo que fuera, digamos, no tener alguna intervención de las potencias europeas en las Américas, para evitar una recolonización y que esa recolonización se hiciera de una manera diferente. Y lo que están planteando algunos es que China está, digamos, de alguna forma tratando de colonizar con inversiones. Con inversiones, exacto, en industrias estratégicas. Y la que más ha llamado la atención de Estados Unidos es justamente el puerto de Chancay, ¿no? En Perú, que obviamente es una inversión de gran capital, muy estratégica, que va a cambiar un poco el dominó en cómo funciona el comercio marítimo, y por eso obviamente se preocuparon, pero esta preocupación viene de antes. O sea, obviamente están en el litio en Chile, están en el litio en Argentina muy fuerte, están en la industria energética, en la industria de energía renovable, en la industria... O sea, son un país que ha invertido muy fuerte en Chile, y ellos dicen, de hecho, nosotros empezamos a invertir mucho más fuerte que Estados Unidos en industrias estratégicas hace muchos años. O sea, esto lleva años y es fruto, digamos, de que nosotros creímos en esta región hace ya varias décadas. Entonces, ¿qué fue, entre comillas, la gota que rebalsó el vaso para la embajada china? Bueno, es el caso del observatorio que está, un proyecto que está en el norte de Chile, que según Washington tendría fines militares. Esto después de un extenso reportaje de Newsweek, de la revista Newsweek, en diciembre. Y eso fue lo primero que encendió las alarmas de Washington, y obviamente eso produjo después, en marzo, el gobierno chileno dijo que lo puso en revisión, y después, hace 2 semanas, congeló el proyecto de este observatorio en el desierto de Atacama. Y obviamente ahí la embajada china en Chile dice, bueno, los estadounidenses lanzaron una operación mediática con el único objetivo de frenar el proyecto. Creemos que este hecho ignoró totalmente su objetivo científico. Ya, o sea, eso dijo la embajada de China en Chile. O sea, aquí ya hay un caso concreto de que Estados Unidos dijo, oye, a mí no me parece esto, y el gobierno de Chile dijo, primero lo vamos a revisar, segundo lo vamos a congelar. No sabemos todavía lo que va a pasar con el observatorio, pero eso ya es un caso concreto. A ver, bien cortito, ¿quién es New Kimbao? Bueno, es un diplomático de carrera, ¿ya? Que tiene 40 años casi de militancia en el Partido Comunista Chino, está casado, tiene 2 hijas, es oriundo de Henan, que es una provincia estratégica e histórica. Ahí se originó, por ejemplo, la civilización china, y específicamente de esa provincia nació en la comuna de Huixian, que tiene unos 800.000 habitantes, que para estándar chino es prácticamente un pueblito, ¿no? Claro. Tiene un magíster en literatura. Y bueno, creció en un contexto rural, tiene 8 hermanos, y bueno, contexto rural al igual que la gran mayoría. Tiene 8 hermanos. Sí. Eso, o sea, todos estos detalles los van a encontrar en un reportaje que vamos a hacer, que está preparando la María José Gutiérrez. La política del hijo único China no rigió para su familia, digamos. Bueno, y saltó del campo chino, hoy día vive en la residencia china, que queda obviamente en San Damián, en Las Condes.
¿En qué parte vive? No vamos a decir, pero en San Damián. Ya, Sí, ahí queda la residencia. De hecho, él invita hacia varias recepciones en su casa, etc. Ha tenido, varios destinos como diplomático. Fue secretario de la Embajada de China en Australia en los 90. Después vivió en Estados Unidos. Fue consejero en la Embajada en Estados Unidos. Después estuvo en la India, estuvo en Nueva Zelanda y fue embajador en Jamaica. ¿Ya? Y en 2021 llega a Chile. Y bueno, hoy por hoy Quimbao ya queda claro que, digamos, no elude el conflicto, pero al principio muchos decían que era un embajador mucho más moderado que su antecesor, que era Chubut. Que Chubut también tenía un tono bien duro, no tenía problema con las confrontaciones. O sea, son embajadores que defienden mucho el Estado chino. De hecho, el embajador Niu Quimbao, el actual, él defiende que China es una democracia, con distinto a lo de Janet Jara, pero él dice que China es una democracia, obviamente con ciertos elementos y ciertos ingredientes distintos, obviamente, a la occidental. Él nunca ha tenido problema de enfrentarse con el país en el que está destinado e incluso con los empresarios de los otros países. De hecho, en Jamaica, él fue súper criticado en su minuto cuando él llegó porque, al igual que en Chile, China estaba generando muchísimas inversiones en Jamaica en industrias estratégicas. Y él dijo, bien duro, el comercio es una cuestión de ventaja competitiva, visiten al extranjero, hagan amigos en el extranjero, aprovechen sus contactos, no se queden sentados en su cómoda casa y esperen que las cosas se hagan a su costa. O sea, él realmente fue súper duro, es súper duro y no tiene problema. Y además no tiene problema en la exposición. Hace 2 semanas la Embajada de China en Chile abrió una cuenta de Instagram por primera vez. Esto es algo nuevo. Y eso lo van a usar también como una plataforma para, digamos, distribuir noticias, etc. Ayer publicaron algo sobre el Día del Trabajador. Es alguien que tiene mucho humor. En la conferencia del martes dijo que le gusta el vino chileno, el Sauvignon Blanc, el Syrah, y dijo que es por un tema de cost effective, porque los chinos, dijo, somos bien cost effective, somos pragmáticos, dijo. Ya, a ver, Niu Quimbao mantiene un vínculo bien estrecho con las empresas chinas en Chile. Ya, o sea, él figura en muchas recepciones con muchos empresarios, con muchos ejecutivos de muchas industrias y empresas chinas en Chile. Se habló mucho de que había coincidido en varias ocasiones con Emilio Yang, con este empresario chino que saltó a la luz luego de la revelación de los chats entre Carol Cariola e Iracy Hasler por el tema del supermercado China Mart. Pero la embajada china siempre ha desmentido que tiene un vínculo oficial con Yang, sino que solamente él ha coincidido en algunos eventos. Pero también la gracia de Niu Quimbao es que tiene un vínculo muy estrecho con todo el espectro político. O sea, y el mejor ejemplo es que él fue al Congreso del Partido Comunista Chileno hace pocos meses. ¿Ya? Y dio un saludo oficial por parte del Partido Comunista Chino. O sea, él acudió a ese evento. Y también mantiene vínculos muy estrechos con personas de derecha, ¿no? Con Iván Moreira, etcétera. O sea, él también mantiene un vínculo muy estrecho con ese tipo de personas. O sea, es alguien que tiene esa flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad. Y también es un lector bastante atento. O sea, él está muy atento a la contingencia, sigue las cartas del director, sigue las columnas de opinión y cuando no les parece, responde sin rodeo. En marzo, en el Mercurio, luego una columna de Joe Black acusó a este columnista de incurrir en xenofobia y racismo porque a su juicio él se burló de cómo los chinos pronunciaban el español. Y él eligió responderle en una carta al director. Y también lo hizo. Sí, y ese mismo mes hizo. Bien carepalo, porque el chileno pronunciando el inglés, te voy a decir que es peor que el chino pronunciando el español. Absolutamente. Y bueno, y ese mismo mes también se fue contra Fernando Claro, que es el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Lo acusó de tener un tono arrogante, de hacer comentarios prejuiciosos. O sea, realmente es alguien que ve la contingencia, que está atento, que escribe, que opina, y lo que, digamos, copó titulares fue obviamente su cruce epistolar con Karine Vesperier, ¿no? Recordemos eso. Sí, Karine Vesperier básicamente hace un par de semanas publicó una columna
en que comparaba a Xi Jinping con Donald Trump. En que en verdad no hay tantas las diferencias, pero era una comparación en una columna de opinión y el embajador se fue con todo. Usó en su respuesta palabras como ignorancia, ridícula, calumnias, prejuicio, ataques burdos. Acusó incluso a la columnista de copiar y pegar mentiras e insultos de los medios occidentales. ¿Dónde publica el embajador chino todo esto? En el Mercurio, la gran mayoría de su respuesta. Pero cuando escribe columnas también, ¿tiene algún otro blog, algo? Ha escrito también, entiendo, ahí me pueden corregir, pero entiendo que también ha escrito en La Tercera. Ya, ok, ya, pero los medios tradicionales, sí, digamos, no tiene un blog aparte. No. Ya, medios tradicionales y también algunas veces le preguntan en entrevistas o también en ruedas de prensa. Obviamente la figura de Liu Qianbao cobra nuevamente relevancia por la gira que hará el presidente Boric a Japón y China a partir de la próxima semana. Parte de la delegación, entiendo, el próximo viernes 9 de mayo. ¿Ya? Y obviamente esto es importante por varios motivos. Uno es, obviamente, dos temas se van a discutir, por supuesto. Lo de Rucalwe, lo del observatorio. Eso está clarísimo. El presidente Boric ya visitó China en 2023. No se sabe si se va a reunir con el líder Xi Jinping. Pero hay otro tema súper importante, que en términos geopolíticos es muy importante para Estados Unidos que el presidente Boric visite su gran competencia, que en este caso es China. O sea, es un movimiento geopolítico importante por parte de la Cancillería chilena. Eso obviamente manda un mensaje, pero también obviamente China es el principal socio comercial de Chile. Sí, pues el principal socio comercial. Se van el 50% de las exportaciones. ¿Cuánto tiempo ya el embajador acá? 4 años, llegó en 2021. Mateo Navas, con el perfil del embajador chino en Chile. No, glorioso el embajador comunista viviendo en San Damián. No, se lo encuentro glorioso. Así que vamos a ver si es que se hace noticia, si es que responde, si es que es igual de noticiosa la gira del presidente en China como en la India. Vamos a ver si el embajador responde en la publicación al DF que vas a hacer el fin de semana. No, va a quedar bien. No se preocupen. Uno nunca sabe, Mateo. Uno nunca sabe. Ya, gracias, Mateo. Que les vaya bien. Chau. 8:01. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Europcar.cl, tu solución de movilidad.